¿Alguna vez has notado que por más que algunas personas intenten acertar en la vida, algo siempre parece fuera de lugar? Corren tras el dinero, el reconocimiento, el estatus, pero por dentro continúan vacías. Y el motivo es simple, aunque muchos lo ignoran. Están construyendo sobre arena. El mundo te enseña a buscar conquistas, pero la verdadera sabiduría comienza con una pregunta simple. ¿Cuál es tu base? Si la respuesta no es Dios, todo lo demás, más temprano o más tarde, se desmorona. Napoleon Hill decía que el pensamiento es creador, pero hasta el pensamiento necesita estar anclado en un propósito mayor. Sin dirección espiritual, tu mente puede ser poderosa, pero también peligrosa. Y es ahí donde entra el principio más negligenciado del camino hacia el éxito: poner a Dios en primer lugar. Esto no es discurso religioso, es estructura de vida. Es la fundación sobre la cual se construye todo: finanzas, salud, relaciones, decisiones. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, tus prioridades se reorganizan. Dejas de correr tras lo que no tiene valor. Dejas de implorar por la aprobación de otros. Comienzas a escuchar más tu intuición, o mejor dicho, la voz suave de Dios susurrando dirección. Colocar a Dios en primer lugar te da una base sólida para hacer lo correcto, incluso cuando el mundo entero intenta convencerte de lo contrario. Comienzas a eliminar vicios, no porque alguien te obliga, sino porque tu alma no soporta más el peso de aquello que te aprisiona. Comienzas a cuidar de tu cuerpo, no por vanidad, sino porque entiendes que es templo del Espíritu. Comienzas a buscar paz, no en lugares ruidosos, sino en el silencio de la presencia de Dios. Y si aún piensas que esto no tiene que ver con éxito, finanzas o prosperidad, piensa de nuevo. ¿Cuántas personas ya has visto con dinero, fama, poder, pero que viven como si estuvieran perdidas, sin dirección, sin paz, sin propósito? Ahora responde, ¿cuántas personas ya has visto que ponen a Dios en el centro de la vida y aunque enfrenten luchas, siguen firmes con una fuerza que impresiona? Esa es la diferencia. El verdadero éxito comienza dentro. La riqueza exterior es apenas el reflejo de una riqueza que ya existe en el interior. ¿Quieres crecer? Entonces, alimenta la raíz. ¿Quieres resultados? Entonces, cuida la fundación. Napoleon Hill ya decía que un hombre que no puede controlarse a sí mismo nunca podrá controlar nada que valga la pena. Y aquí va otra provocación. ¿Quién controla tu vida? ¿Tu ego, tu ansiedad, la opinión de otros, o has entregado el control a Dios? Existe una enorme diferencia entre poner a Dios en primer lugar y poner a Dios en último recurso. Uno es fe, el otro es desesperación. Tal vez estés aquí hoy no por casualidad, sino porque esta es la hora de realinear tu vida. Tal vez este mensaje sea ese empujón invisible que Dios está usando para recordarte. Quiero ser tu base, no tu plan B. Cuando Dios ocupa el centro, el caos pierde el trono. La claridad comienza a nacer. Comienzas a ver más allá de lo obvio. Sientes paz antes de tomar decisiones. Y aquello que antes te confundía ahora te muestra dirección. Napoleon Hill llamaba esto la inteligencia infinita, una fuente superior de sabiduría, accesible a aquellos que aprenden a silenciar la mente y oír algo mayor que el propio ego. En la Biblia, esto ya había sido revelado en Proverbios. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Eso es clareza. Eso es alineamiento. Eso es fe que camina junto con la acción. Porque fe de verdad no es pasiva. No es esperar que Dios resuelva todo por ti. Fe es confiar y continuar andando. La diferencia entre decidir solo y decidir con Dios es profunda. Imagina dos personas. Una toma decisiones basada en impulso, miedo o ansiedad. La otra silencia, ora, espera, y entonces actúa con convicción. ¿Cuál de ellas crees que está más preparada para prosperar de forma duradera? La verdad es que el mundo hoy quiere enseñarte a correr, pero Dios quiere enseñarte a discernir. Y quien discierne elige mejor, evita atajos, dice más no que sí, evita caer en trampas emocionales, financieras o espirituales.
Sabes qué genera esto: menos errores, más foco, más resultados con menos desgaste. Has sentido tu mente en guerra, pensamientos chocándose, ideas que no encajan y aquella sensación de estar perdido dentro de la propia cabeza. Napoleon Hill decía que la mente humana es como un jardín. Si no plantas las semillas correctas, el caos toma cuenta. El método oculto de Napoleon Hill transforma confusión en claridad, caos en dirección, duda en poder, porque quien domina la mente, domina el destino. Napoleon Hill decía que el primer enemigo del éxito no es la pobreza ni la falta de oportunidades, es la confusión mental. Aquella niebla invisible que consume la energía, roba el foco y destruye la confianza. Es la sensación de estar siempre ocupado pero sin avanzar, de pensar demasiado y actuar de menos, de sentirse agotado antes mismo de comenzar el día. Y lo más aterrador, la mayoría de las personas vive así sin percibir. Hill llamaba esto ruido interior, el sonido de los pensamientos desordenados que toman cuenta del cerebro cuando él no es dirigido conscientemente. Él creía que una mente sin propósito definido es como un barco sin timón, a la deriva en un mar de distracciones. El mundo moderno apenas intensificó esto. Cada notificación, cada comparación en las redes sociales, cada preocupación con el futuro es una pequeña cadena que prende la mente al caos. Pero Hill descubrió algo que pocos entendieron. La confusión mental es el primer síntoma de una mente sin comando. Él decía que el ser humano tiene el poder de dirigir sus pensamientos, pero que casi nadie usa ese poder. En vez de escoger qué pensar, las personas reaccionan. En vez de dominar, son dominadas. Y esto crea una ilusión peligrosa, la de que el problema está en el mundo, cuando en verdad está dentro de la mente. La solución, decía Hill, comienza con un simple acto: volver a asumir el comando de la propia mente. Esto significa observar tus pensamientos, no perderte en ellos. Significa entender que no eres el caos, eres aquel que puede reorganizarlo. Napoleon Hill aplicaba este principio todas las mañanas. Antes de comenzar el día, hacía lo que llamaba reunión mental. Cerraba los ojos y visualizaba su mente como un consejo. Llamaba a sus consejeros imaginarios, figuras como Lincoln, Edison y Carnegie, y reflexionaba sobre sus consejos. Era más que una técnica, era un ritual de claridad. Él no comenzaba el día reaccionando, sino definiendo el comando del pensamiento. El secreto es que la claridad no surge sola, ella es construida. Hill decía, la mente, cuando disciplinada, es la herramienta más poderosa del universo. Pero cuando dejada al azar, es el propio destructor. Napoleon Hill creía que el secreto para dominar la mente no estaba en tener más conocimiento, sino en organizar el conocimiento que ya se posee. Él decía, millones de personas tienen información, pero pocas tienen dirección. Lo que separa a un soñador confuso de un realizador determinado es la claridad de propósito. Hill llamaba a este proceso propósito definido. Según él, el caos mental es apenas el reflejo de una mente que aún no escogió un foco central. El primer paso del método es escoger un punto fijo de dirección mental. Hill usaba una metáfora poderosa. Imagina un rayo de sol atravesando una lente. Esparcido, él calienta. Enfocado, él quema. La mente funciona de la misma forma. Cuando defines un propósito, algo específico, mensurable y emocionalmente fuerte, toda tu energía mental comienza a alinearse. Pensamientos que antes competían ahora cooperan. Ideas que chocaban ahora se organizan. Pero Hill también sabía que no bastaba escoger un propósito. Era preciso imprimir ese propósito en el subconsciente para que se tornase una fuerza automática, constante, inquebrantable. Por eso desarrolló una técnica: el ritual de la declaración diaria. Todas las mañanas y todas las noches repetía en voz alta su meta principal, visualizando el resultado con todos los detalles posibles. La repetición es el martillo que moldea el hierro de la mente, decía. Y cuanto más fuerte el impacto emocional, más rápido la mente subconsciente se reorganiza en dirección a lo que es afirmado.
Hill afirmaba que al repetir una idea con fe, instalas una nueva frecuencia mental y toda la realidad comienza a reorganizarse para responder a esa vibración. El segundo paso del método oculto de Hill es el silencio mental consciente. Él decía que la mente ruidosa nunca oye la propia sabiduría. Por eso creaba períodos diarios de introspección profunda. Se desconectaba del mundo, cerraba los ojos y practicaba lo que llamaba autoanálisis creativo. En ese estado de silencio, hacía preguntas simples pero poderosas. ¿Qué realmente quiero? ¿Qué me está impidiendo? ¿Cuál es el próximo paso que puedo dar hoy? Y esperaba en silencio. Él creía que las respuestas más valiosas no vienen del intelecto, sino de la parte silenciosa de la mente. El subconsciente. Decía que el silencio era el laboratorio del pensamiento, donde las ideas crudas se transforman en visiones nítidas. Por tanto, su método unía dos elementos complementarios: declaración con emoción y silencio con propósito. Uno dirige la mente, el otro la purifica. El tercer paso es lo que Hill llamaba alineamiento emocional. Él afirmaba que la mente y el corazón deben vibrar en la misma dirección o el universo no responde. De nada sirve afirmar riqueza pensando en escasez. De nada sirve desear éxito sintiendo miedo. La claridad mental no es apenas racional, es vibracional. Es cuando lo que piensas, sientes y haces están en perfecta armonía. En ese estado, decía Hill, las fuerzas invisibles comienzan a conspirar a tu favor. Para alcanzar ese estado usaba la técnica de la emoción intencional. Al repetir sus afirmaciones, Hill se esforzaba para sentir la emoción de ya haber conquistado lo que deseaba. Sabía que el cerebro no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Pero el punto más oculto de su método era lo que llamaba transmutación mental. Hill creía que toda energía emocional, inclusive el miedo, la rabia y la duda, puede ser convertida en poder creativo. Cuando sientes algo intenso, esa energía precisa de dirección. Si la depositas en preocupación, se transforma en ansiedad. Si la canalizas para el propósito, se transforma en fuerza. La diferencia entre confusión y claridad, decía Hill, es apenas el destino de la energía emocional. Por eso insistía, nunca luches contra el caos. Úsalo como combustible. Cuando la mente esté llena de pensamientos contradictorios, no huyas. Observa, respira y escoge un foco. Así como un maestro organiza una orquesta ruidosa, aprendes a reorganizar el ruido interno hasta que se transforme en armonía. Napoleon Hill creía que reprogramar la mente es el punto central de su filosofía. Cambiar la programación interna para cambiar el destino externo. Hill llamó esto el código mental de la prosperidad. El primer principio de ese código es la sustitución consciente de pensamientos. Hill afirmaba que el cerebro no acepta el vacío. No puedes simplemente parar de pensar en algo negativo, precisas sustituir la frecuencia. Decía, el pensamiento es como el aire, no puede ser removido, apenas intercambiado. Por eso, cuando una idea destructiva surja, sustitúyela inmediatamente por una idea constructiva. Esta simple práctica, repetida decenas de veces por día, cambia el patrón vibracional de la mente. El segundo principio es el autodiálogo creativo. Hill descubrió que la voz más influyente del universo es la que habla dentro de tu cabeza, y que la mayoría de las personas viven en un diálogo interno de sabotaje. Llamaba esto hipnosis negativa. La solución, sustituir esa voz por una nueva narrativa. El tercer principio es la visualización dirigida. Hill afirmaba que todo lo que existe en el mundo físico antes existió en la mente de alguien. Creía que la mente no crea lo que desea, sino lo que visualiza con convicción. Así, todas las mañanas Hill cerraba los ojos y veía su meta ya realizada. No como un sueño distante, sino como un recuerdo anticipado. La ciencia moderna llama esto ensayo mental, y estudios comprueban que el cerebro activa las mismas áreas neuronales de la experiencia real. El cuarto principio es la purificación de los estímulos. Hill alertaba que la mente es moldeada por los 5 sentidos.
Lo que lees, oyes, miras y con quien convives forman el suelo donde tus ideas crecen. Decía, te tornas el resultado de las conversas que tienes y de los pensamientos que aceptas. Hill recomendaba crear un ambiente de estímulos selectivos, leer libros que elevan, oír voces que inspiran, estar cerca de personas que vibran en crecimiento. El quinto principio es lo que Hill llamaba autoimagen triunfante. Creía que el subconsciente actúa como un espejo. Nunca actúas más allá de la imagen que tienes de ti mismo. Si crees ser pequeño, tus acciones se encogen. Si crees ser capaz, tus decisiones se expanden. Por eso Hill enseñaba a reconstruir la autoimagen a través de repeticiones internas. Soy un creador, soy disciplinado, soy guiado por una fuerza mayor. Con el tiempo, el subconsciente acepta esa nueva identidad y pasa a moldear comportamientos y oportunidades de acuerdo con ella. Hill decía, el mundo externo es apenas un reflejo de la autoimagen interna. Reprogramar la mente, entonces, es mucho más que pensar positivo. Es un proceso profundo de reconstrucción. Es borrar los viejos patrones del miedo, de la duda y de la escasez, y sustituirlos por nuevas órdenes mentales de fe, dirección y propósito. Napoleon Hill decía que pensar es el inicio, pero actuar es el sello de la creación. Creía que claridad sin acción es apenas un sueño lúcido. El verdadero poder surge cuando la mente clara se transforma en movimiento. Hill afirmaba que el éxito es previsible cuando la mente es entrenada, disciplinada y orientada para el propósito. El primer paso para aplicar el método es ritualizar el comando de la mente. Hill recomendaba comenzar cada mañana con lo que llamaba hora del poder, 60 minutos dedicados apenas a la organización interior. En ese tiempo, escribía sus metas, revisaba sus afirmaciones e imaginaba con intensidad el resultado deseado. Decía que los primeros pensamientos del día moldean la frecuencia de la mente y definen el rumbo de las acciones. El segundo paso es lo que llamaba acción direccionada. Hill alertaba, actividad no es productividad. La acción direccionada nace de la claridad. Es actuar apenas en lo que contribuye para el propósito central. El tercer paso es blindar la mente de las influencias negativas. Hill decía que el mayor enemigo del progreso es el miedo colectivo. Por eso mantenía lo que llamaba círculo de vibración elevada. Personas, libros y ambientes que alimentaban su fe y propósito. Entendía que la mente es maleable. El ambiente que escoges determina el tipo de pensamiento que florece. El cuarto paso es la autoobservación constante. Hill creía que el dominio mental se renueva a cada día. Por eso practicaba autoanálisis nocturno. Antes de dormir, hacía preguntas a sí mismo. ¿Fui fiel a mi propósito hoy? ¿Permití que la confusión volviese? ¿Qué puedo mejorar mañana? Esta práctica crea un espejo interno. El quinto paso es el cultivo de la fe activa. Hill decía que la fe es el motor invisible que convierte pensamiento en realidad. No precisas ver el camino entero, apenas el próximo paso. Cuando actúas, aunque sin certeza, el universo responde. El sexto paso es la persistencia emocional. Hill afirmaba que la mente humana tiende a retornar al caos cuando pierde el ritmo de la disciplina. Por eso insistía en persistencia espiritual, la capacidad de continuar creyendo y aplicando el método aunque los resultados aún no aparezcan. Decía, el universo prueba la claridad antes de recompensarla. Con el tiempo algo extraordinario sucede. La confusión desaparece. La mente se torna un campo de calma y poder. Las decisiones fluyen con precisión y la vida se alinea con el propósito. Hill llamaba esto estado de conciencia superior. Es cuando dejas de buscar el control externo y pasas a ejercer el dominio interno. Cuando la mente alcanza ese nivel de armonía, todo alrededor cambia. Y percibes que el secreto nunca fue cambiar el mundo, sino cambiar el filtro por el cual lo miras. La claridad, decía Hill, es el poder de ver el mundo sin distorsión. Dominar la mente es por tanto el mayor acto de libertad que un ser humano puede conquistar.